Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha dejado a muchos boquiabiertos, una historia que suena casi a película, pero que es completamente real. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y de una decisión que ha sorprendido a propios y extraños, su decisión de rechazar una herencia millonaria de su abuelo. Sí, han oído bien. Una fortuna que podría cambiar la vida de cualquiera, y él ha dicho no, gracias. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué motivos hay detrás de una determinación tan radical? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este fascinante acontecimiento. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de asterisco suscribirse asterisco y activen la asterisco campanita asterisco para no perderse ninguna de nuestras historias. Empezamos. Imaginen esto, heredan una suma de dinero que haría palidecer a cualquier millonario. Hablamos de cifras estratosféricas, de esas que te permiten vivir sin preocupaciones el resto de tu vida, invertir, viajar, ayudar a otros, una verdadera lluvia de oro. Ahora imaginen que esa herencia llega de alguien muy querido, de un abuelo que, seguramente, quería lo mejor para su nieto. Y que en lugar de aceptar con gratitud, ese nieto dice, no, no me interesa. Suena casi inverosímil, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que ha sucedido con Can Yaman. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un fenómeno. Saltó a la fama con series turcas que arrasaron en audiencia, como Erkencikus o Dolunay, y de ahí dio el salto a Italia, donde su popularidad explotó de tal manera que se convirtió en un ídolo de masas. Es un hombre que irradia carisma, que tiene una legión de fans en todo el mundo, y que ha sabido construir una carrera sólida y exitosa no solo en la actuación, sino también incursionando en otros ámbitos del entretenimiento y hasta en el ámbito de la filantropía con sus propias iniciativas. Es el tipo de persona que uno pensaría, ya tiene todo lo que podría desear, tanto a nivel profesional como personal y económico. Pero al parecer hay cosas que el dinero no puede comprar, o al menos, que él valora más que cualquier fortuna. Los detalles de esta herencia son bastante impresionantes, por lo que hemos podido saber a través de diversas fuentes y filtraciones mediáticas. Se habla de propiedades de gran valor, inversiones significativas en diferentes sectores y una suma considerable en efectivo. Una cantidad que traducida a euros ascendería a varios millones, hablando de cifras que podrían superar fácilmente los 10 millones de euros, según algunas estimaciones no oficiales. La noticia saltó a los medios turcos y, de ahí, se propagó como la pólvora por todo el globo, causando un auténtico revuelo. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, de gente intentando entender las razones de Can. Está loco, decían algunos, incapaces de concebir tal decisión. Es un gesto de soberbia, comentaban otros, tildándolo de altanero. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿O hay capas más profundas en esta aparente contradicción entre la abundancia material y la renuncia? La familia de Can Yaman, por lo que se conoce y se ha divulgado, es una familia con una notable trayectoria en el ámbito legal. Su abuelo, el protagonista de esta historia de herencia, era un reconocido abogado en Turquía, con una carrera impecable, una reputación intachable y por ende, una fortuna considerable acumulada a lo largo de su vida gracias a su exitosa profesión. Es natural e incluso comprensible que un padre o abuelo, al llegar a cierta edad y al ver el éxito de sus descendientes, quiera asegurarse de que estén bien, de que no les falte de nada, y de que su futuro esté garantizado. Y una herencia millonaria es, sin duda, una forma tangible y tradicional de hacerlo. Pero aquí es donde entra la complejidad y el verdadero enigma de la decisión de Can. Las primeras informaciones que surgieron apuntaban a que Can Yaman habría renunciado formalmente a la herencia, alegando motivos personales. Y esto, amigos míos, es lo que más intriga genera y lo que nos lleva a profundizar. ¿Qué motivos personales podrían ser tan poderosos, tan arraigados, como para decirle adiós a una suma tan grande de dinero, a una seguridad financiera que para la mayoría de las personas representaría un sueño hecho realidad? Una de las teorías más comentadas, y que cobra fuerza cuando se profundiza un poco en la vida, las declaraciones y la trayectoria pública de Can, es la de su profunda *** independencia y su férrea voluntad de construir su propio camino ***. Can ha hablado en numerosas ocasiones de su esfuerzo, de su dedicación, de las largas horas de trabajo y de los sacrificios que ha realizado para llegar a donde está hoy. Si bien es cierto que proviene de una familia acomodada,
él siempre ha hecho hincapié en que ha sido él quien ha trabajado incansablemente para forjar su propia carrera, para ganarse el reconocimiento por méritos propios, para demostrar su valía en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Podríamos pensar que aceptar una herencia tan cuantiosa podría, de alguna manera, desvirtuar ese esfuerzo percibido. Podría sentir que el éxito que ha cosechado, y que sigue cosechando, no sería visto de la misma manera si se supiera que una parte importante de su estabilidad económica y financiera proviene de una herencia. Es como si quisiera demostrar, ante todo, ante sí mismo y ante su público, que él es capaz de generar su propia fortuna, de vivir de su trabajo, de su talento y de su esfuerzo personal. No quiere que su éxito sea visto como un regalo caído del cielo, sino como el fruto de su propia labor. Además, Can Yaman es un hombre con metas muy claras y ambiciosas. Ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de expandir su carrera internacionalmente, de explorar diferentes facetas del mundo del entretenimiento, incluso más allá de la actuación, como la producción o la dirección. Sueña con invertir en proyectos personales, en sus ideas, en sus ambiciones artísticas y empresariales. Quizás el dinero de la herencia, al venir preasignado por así decirlo, con las posibles connotaciones, responsabilidades o incluso deseos implícitos de su abuelo, no le daría la libertad total que busca para esos proyectos. Él podría querer reinvertir su propio dinero, el que ha ganado con su esfuerzo y dedicación, en aquello que él considera prioritario y que se alinea con su visión personal y profesional, sin tener que rendir cuentas a nadie ni sentirse atado por los deseos o las condiciones que pudiera haber tenido su abuelo respecto a esa fortuna. Otra perspectiva importante a considerar es la de la responsabilidad que una herencia de tal magnitud conlleva. Hablamos de administrar grandes sumas de dinero, de gestionar inversiones complejas, de enfrentarse a posibles impuestos y a la toma de decisiones financieras de gran calado. Todo esto implica una carga de trabajo adicional, una dedicación de tiempo y energía que quizás Can Yaman no desea tener en su vida en este momento. Él está enfocado en su carrera, en viajar, en rodar proyectos en diferentes partes del mundo, en conectar con sus fans. Añadir la gestión de un patrimonio millonario a su ya apretada agenda podría ser un distracte importante, un peso que no está dispuesto a cargar. Su prioridad parece ser el desarrollo de su carrera y la exploración de su potencial creativo. También se especula con la idea de que simplemente él no necesita ese dinero en el sentido más inmediato. Como decíamos, su fama y su éxito como actor le han proporcionado una estabilidad económica muy considerable. Es posible que para él la diferencia entre ser millonario y ser multimillonario no sea tan abismal en términos de calidad de vida o de posibilidades reales. Las comodidades que el dinero puede ofrecer ya las tiene cubiertas con creces. Lo que sí podría ser abismal es la pérdida de esa sensación de logro personal de haber alcanzado sus metas por sí mismo, de sentirse autónomo y autosuficiente. Esa es una riqueza intangible, pero para muchas personas, y parece serlo para Can, de un valor incalculable. Las redes sociales, como siempre, han sido un caldo de cultivo para todo tipo de teorías, desde las más sensatas y fundamentadas hasta las francamente descabelladas. Se ha llegado a decir que podría tratarse de una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y notoriedad alrededor de su figura. Sin embargo, si algo caracteriza a Can Yaman es su autenticidad, su carácter fuerte y a veces impredecible. No parece ser el tipo de persona que recurra a este tipo de artimañas publicitarias, que suelen ser más propias de figuras menos establecidas o con menos seguridad en sí mismas. Su trayectoria hasta ahora ha estado marcada por la transparencia y la dedicación a su trabajo. Lo más probable es que su decisión sea una combinación de varios de estos factores Una profunda valoración de la independencia personal y profesional, el deseo de forjar su propio legado basado en su esfuerzo y talento, y la convicción de que su verdadero valor reside en su trabajo y en las experiencias que vive, no en la fortuna que le pueda ser legada. Es un acto de afirmación de su identidad, de su camino, de su visión del éxito. Y pensemos en el gesto, si se quiere, hacia su abuelo. Quizás él cree que la mejor manera de honrar la memoria de su abuelo, de honrar el legado de un hombre de principios y trabajo duro, es continuar con la ética de trabajo y los valores que seguramente le inculcó en lugar de simplemente aceptar un regalo material que podría, en su opinión, diluir ese mensaje.
Tal vez, su abuelo, siendo un hombre de ley y de principios, valoraría más que su nieto siguiera su propio camino con integridad, demostrando su propia capacidad y fortaleza, en lugar de vivir de la fortuna familiar. Es una forma de decir, gracias por todo lo que me has dado y enseñado, y ahora te demuestro que he aprendido bien la lección y puedo construir mi propio camino. Es importante recordar, y recalco esto, que estas son interpretaciones basadas en información pública, declaraciones del propio actor y un análisis de su trayectoria. La verdadera razón, la más íntima y personal, solo la conoce Can Yaman. Cada persona es un universo, y sus motivaciones pueden ser complejas y multifacéticas. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su decisión ha generado un intenso debate y ha puesto de relieve la importancia que muchas personas dan a la autosuficiencia, al logro personal y a la construcción de un camino propio independientemente de las fortunas que puedan estar a su alcance. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades ¿Qué es lo que realmente valoramos en la vida? El dinero fácil, la comodidad instantánea, la seguridad económica sin esfuerzo, o el orgullo de haber logrado nuestras metas por nosotros mismos, de habernos superado y de haber construido nuestro propio destino. Can Yaman, con este gesto aparentemente inusual, nos plantea una pregunta incómoda pero necesaria. Nos demuestra que hay caminos que el dinero no puede comprar, y que la satisfacción personal, el sentido de logro y la integridad en el camino recorrido pueden ser una riqueza mucho mayor que cualquier herencia millonaria Es fascinante ver cómo una figura pública, un actor que ha alcanzado la fama mundial, puede, con una sola decisión, generar tanta discusión y llevarnos a pensar en aspectos tan fundamentales de la vida, del éxito y de la felicidad. Nos enseña que a veces decir no a una gran oportunidad material puede ser, en realidad, un sí rotundo a uno mismo, a los propios principios, a la visión de futuro y a la construcción de un legado auténtico. En resumen, Can Yaman, el actor que ha conquistado el mundo con su carisma y talento, ha sorprendido a todos al rechazar una herencia millonaria de su abuelo. Una decisión que, si bien genera especulaciones y asombro, probablemente se basa en su fuerte deseo de independencia, en la voluntad de construir su propio camino y en la convicción de que el valor de su éxito reside en su esfuerzo y talento personal, más que en la fortuna que le podría haber sido legada. Es un gesto que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, el significado del éxito y el verdadero valor de la riqueza. Y hasta aquí nuestra historia de hoy, mis queridos amigos. Espero que la hayan encontrado tan intrigante e interesante como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta decisión de Can Yaman. ¿Creen que hizo bien? ¿Qué hubieran hecho en su lugar? ¿Creen que hay otras razones ocultas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta compartirlo con sus amigos para que más gente conozca esta curiosa historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te dejarán pensando. Un abrazo enorme y hasta la próxima.